Este problema se presenta a una lancha que está experimentando tres fuerzas y nos dan las direcciones de las fuerzas, ¿no? Tenemos una fuerza horizontal de 14 newton, tenemos una fuerza de 6 newton, pero con una dirección de 60 grados con horizontal, y otra fuerza de 6 newton que también está a 60 grados con la horizontal, pero de forma horaria, ¿verdad? Bien. El problema número 2 nos dicen, dado el gráfico, determina el módulo de la resultante. Es decir, dado que las fuerzas que está experimentando la lancha, ¿no? Son tres fuerzas, determina el módulo de la resultante. Y bueno, recordemos que hemos visto al vector, a los vectores, hemos visto que son segmentos orientados, ¿verdad? Que tienen un punto de origen, un punto de origen y un extremo, un punto de origen y un extremo. También hemos visto que el vector pues tiene dirección, así como vemos estos tres vectores cuentan con dirección, y también hemos visto que los vectores tienen un tamaño, ¿verdad? Un módulo. En este caso el tamaño del primer vector es 6 newton, el tamaño del segundo vector también es 6 newton, o sea, tienen el mismo tamaño, y el módulo del tercer vector es de 14 newton. Para poder determinar la resultante, habíamos visto que podíamos utilizar una estrategia, ¿verdad? La estrategia era el método del paralelogramo, ¿no? Era un método donde nosotros, dado dos vectores, hacíamos que el punto de origen coincida, ¿cierto? En un punto, y a partir de ahí construimos un paralelogramo dibujando las rectas paralelas a los vectores. La resultante iba a ser el segmento orientado que pasaba por la diagonal de ese paralelogramo. Vamos a hacer eso para poder hallar la resultante de estos tres vectores. Como son tres, pues lo que tenemos que hacer es coger primero dos, determinar su resultante y luego ver qué pasa. Vamos a determinar la resultante de los dos vectores de color rojo. Por aquí tengo ya, he sacado, ¿verdad? De la gráfica, he sacado de la gráfica a los vectores rojitos, he tratado de sacar de la gráfica para poder darnos cuenta de algo. Para poder graficar la resultante de estos vectores, primero es necesario que los dos vectores tengan su punto de origen coincidiendo en un punto. Es decir, vamos a hacer que el vector rojo inicie por aquí y el otro vector rojo también inicie por ahí su punto de origen, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Listo. Los dos vectores ahora sí su punto de origen coinciden en un punto, ¿verdad? Y eso es muy importante para poder trazar la resultante de estos dos. Y para trazarlo, pues vamos a acercar un poquito, vamos a tener que dibujar el paralelogramo, ¿verdad? Y para dibujar el paralelogramo, pues aquí tenemos nuestra regla, ¿cierto? Y vamos a trazar paralelas a los vectores. Es decir, vamos a trazar primero, este vector está en esta dirección, vamos a trazar una paralela de este vector, de tal forma que la paralela coincida con el extremo del segundo vector, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, vamos por ahí a trazar, vamos a trazar por ahí la paralela, ¿no? Una paralela, bien, y luego vamos a trazar la paralela al otro vector, es decir, vamos a girar nuestra regla de tal forma que las paralelas coincidan con el extremo simultáneamente de cada vector. Y bien, ahí tenemos un paralelogramo. En dicho paralelogramo, ahora sí vamos a trazar nuestro vector resultante. Vamos a trazar un vector resultante por ahí, ¿no? Va a pasar justo por la diagonal de los vectores. Vamos a ver que sea de color negro. Vamos a trazar por aquí al vector resultante. He tratado de dibujarlo de forma correcta, he tratado de que se note, ¿verdad? Que el vector está a 60 grados, ¿cierto? He tratado de que el dibujo sea lo más cercano, ¿verdad? Lo más cercano, lo más preciso, por así decirlo, ¿no? Lo más preciso. Entonces, pues decimos que por ahí pasa la resultante, ¿no? Entonces, por ahí está la resultante, el vector resultante de los vectores 6n y 6n, ¿verdad? Bien, para poder hallar el módulo de esa resultante, pues vamos a utilizar la fórmula, ¿verdad? Que hemos visto, r es igual a la raíz cuadrada de el primer vector al cuadrado, ¿verdad? Más el módulo del segundo vector al cuadrado, más el doble del primer módulo por el segundo por el coseno del ángulo teta. Y bueno, el ángulo teta era el ángulo que separa los vectores, ¿no? En este caso, si analizamos, ¿no? Si observamos los ángulos, ¿verdad? Entre ambos los dos rojos, como lo hemos movido al punto que coinciden ahí, a este punto de origen, el ángulo que los separa es de 120, ¿no? Entonces, por aquí, el ángulo que separa estos dos vectores es de 120 grados, ¿no? Como los separa 60 y 60, pues 120, ¿verdad? Bien.
Vamos a determinar entonces el módulo de esa resultante. Y bueno, el vector se representa con una flechita, pero su módulo simplemente r, ¿verdad? R. Vamos a colocar ahí raíz cuadrada. Entonces tenemos entonces que el módulo de la resultante será el primero al cuadrado, pues bueno, llamemos a este el primero, ¿no? Entonces tenemos 6 al cuadrado más, y el segundo también al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado más el doble del módulo del primero por el segundo. O sea, el primero es 6, por el segundo es otro 6, y finalmente por el coseno del ángulo que lo separa, y el ángulo que lo separa es de 120 grados. Entonces el coseno de 120 grados. Vamos a efectuar, tendríamos 6 al cuadrado, ¿verdad? 6 al cuadrado es 36, el 6 al cuadrado es otro 36, y 2 veces 36 es 72, más 6 por 6 es 36, por 2 también 72, entonces aquí tengo 72, y el coseno de 120, el coseno de 120, pues va a ser igual a, recordemos que el coseno, ¿verdad? El coseno se define como x sobre r, ¿no? En este caso, el coseno de 120 será el valor en x, ¿cierto? Será de menos 1. Y bueno, ¿por qué menos 1? Porque el triángulo, ¿verdad? Que se forma aquí es de proporciones 1 y 2, ¿no? Esto mide 1 y la parte de la hipotenusa vale 2, o el radio vector vale 2, ¿verdad? Su tamaño, su módulo vale 2, entonces sería, la componente en x sería menos 1 y el tamaño del radio sería 2. O sea que el coseno de 120 es menos 1 medio, ¿verdad? Entonces por aquí reemplazamos, sería que el coseno de 120 menos 1 medio. Bueno, si lo tienen anotado en buena hora, o si no también pueden pues, recordar el triángulo, ¿verdad? Las proporciones del triángulo notable de 30 y 60. Eso va a ser muy útil, ¿no? Va a ser muy, muy útil para poder recordar, ¿no? En una evaluación, por ejemplo, si tenemos una evaluación, es importante recordar los triángulos notables, recordar el círculo trigonométrico y recordar cómo se define el coseno, ¿verdad? Bien. Finalmente tenemos que la resultante será igual, pues, más por menos es menos, ¿verdad? Un positivo por un negativo me da menos, la mitad de 72 sería, pues, 36. Y finalmente tenemos que la resultante será igual a raíz de 36, y eso es 6, ¿no? 6 newton en este caso, ¿no? Entonces, el tamaño, ¿verdad? El módulo de la resultante R es 6 newton. Entonces, este módulo, el módulo, ¿verdad? El módulo de la resultante va a ser 6 newton. Y bueno, como estos dos vectores ya nos dieron la resultante, entonces podemos decir que la gráfica aquí, podemos graficarlo aquí, ¿verdad? Podemos coger y graficar por aquí la resultante, ¿no? Ojo que aquí hay que tener cuidado, ¿no? Como, como el ángulo, ¿verdad? Que tiene el paralelogramo es de 120, y además nos damos cuenta, ¿verdad? Geométricamente, que si esto vale 6, esto también vale 6, y también la resultante vale 6, pues podemos decir entonces, ¿no? Recién ahí podemos decir que el ángulo este es 60 grados, que el ángulo este es 60 grados, y que el ángulo este es 60 grados, ¿no? Puesto que los lados, ¿verdad? Del triángulo que se está formando dentro del paralelogramo son todos iguales, o sea, es un triángulo equilátero, ¿no? Este acá también vale 6 newton, pues, ¿no? Porque es la paralela, así que vale lo mismo. Entonces podemos decir recién que ese triángulo es equilátero, ¿verdad? Y podemos decir entonces que la resultante está en una dirección horizontal, ¿cierto? Entonces, una vez que concluyo que la resultante está en una dirección horizontal, es donde puedo graficarla por aquí y puedo decir, la resultante es un vector, ¿verdad? Es un vector, la resultante es un vector horizontal. Entonces, ojo que aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Hemos reemplazado, es decir, vamos a tachar estos vectores y los hemos convertido a su resultante, al R de resultante. Entonces, los otros dos vectores rojos ya los descompuse, ya tengo la resultante, y ahora lo único que me queda es 6 newton en una dirección horizontal y 14 newton en una forma horizontal. Entonces puedo decir entonces, ahora sí, que la resultante total, ¿verdad? La resultante de todo, ¿verdad? La resultante total va a ser igual a la suma de estos dos vectores, 6 más 14, entonces sería la resultante total, de donde obtenemos que la resultante total sería de 20 newton. Y esa sería la respuesta para el problema de los vectores.